Hola, bienvenido a tu clase de Ciencias Naturales. Soy Luis Espinal, docente del área de Ciencias Naturales, y el día de hoy vamos a abordar el tema de volumen de sólidos regulares. Esto siempre hablando sobre las propiedades generales de la materia. Ya anteriormente habíamos hablado de cómo calcular el volumen de algunos objetos irregulares, como en el caso de una piedra o en el caso de un anillo. Esto lo hicimos aplicando lo que era el principio de Arquímedes. Pero el día de hoy aprenderemos a calcular el volumen de sólidos irregulares como este cubo que podemos apreciar aquí en pantalla. Antes que nada vamos a plantear los objetivos para esta lección, el cual es identificar las fórmulas matemáticas para calcular el volumen de objetos regulares, aplicar fórmulas en la resolución de ejercicios relacionadas con volumen. El concepto gira en torno a lo que son sólidos regulares y fórmulas matemáticas. Otros recursos adicionales los puedes encontrar ahí en la plataforma, específicamente con ejercicios, otras lecturas complementarias asignadas por el tutor y guías de trabajo. Comencemos entonces, antes repasando lo que es esta propiedad. Recordemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y al ser una propiedad general de la materia, esta, ¿verdad?, es característica en todos los cuerpos, es decir, en todo lo que nos rodea. Las unidades de volumen en el Sistema Internacional de Medida es el metro cúbico, pero también podemos encontrar otras unidades como el centímetro cúbico, el mililitro, galón, entre otras. Pero, ¿cómo calcular el volumen de un sólido regular como el mable que podemos apreciar aquí en pantalla? Bien, para ello hacemos uso de lo que son las fórmulas matemáticas ya establecidas. En la siguiente tabla vamos a encontrar las fórmulas, ¿verdad?, de objetos regulares de acuerdo a su forma. Podemos observar que la fórmula para calcular el volumen del cubo se define como el área al cubo, es decir, lado por lado por lado. Si la forma del objeto es de paralelepípedo, la fórmula que vamos a aplicar es largo por ancho por alto. Si es un cilindro, la fórmula es pi por radio al cuadrado por la altura. Haciendo énfasis en esto del radio al cuadrado, es indispensable que usted sepa que el radio al cuadrado significa la multiplicación de 2 veces el radio, es decir, radio por radio. Si la forma del objeto es esférica, entonces vamos a aplicar la fórmula de que el volumen es igual a 4/3 multiplicado por pi por el radio al cubo. Para que entendamos mejor y apliquemos esto a la vida real, vamos a resolver un ejercicio que se puede presentar en cualquiera de los casos. El ejercicio dice de la siguiente forma. Don Ernesto tiene un cilindro para almacenar maíz, el cual tiene un radio de 0.5 metros y una altura de 3 metros. Él necesita saber cuál es el volumen del cilindro para ir contando la cantidad de quintales de maíz que caben en ese volumen. Siguiendo el esquema en la resolución de ejercicios, lo primero es extraer los datos de ese problema. Podemos apreciar en pantalla, se van subrayando los datos. El primero es 0.5 metros, ese es el radio, y tenemos por último 3 metros, que es la altura. La forma ya la sabemos, que es un cilindro, y aquí en pantalla podemos apreciar la imagen en donde ilustra mejor la situación problemática. Vemos ahí a don Ernesto preocupado por saber cuántos quintales de maíz caben en ese cilindro, pero solo conoce el radio y la altura, no conoce el volumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, de las fórmulas matemáticas que les presenté anteriormente, vamos a escoger la que más se asemeja al problema. El problema es claro y dice que es un cilindro, ¿verdad? Aquí lo tenemos, es un cilindro, por lo tanto la fórmula que vamos a aplicar es que el volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí tenemos la fórmula escrita de una mejor manera. Luego vamos a sustituir la fórmula por los datos que ya nos proporciona el problema. La sustitución nos quedaría así. El volumen del cilindro es igual, pi equivale a 3.1416. Eso va multiplicado por el radio, que es 0.5 metros al cuadrado, multiplicado por la altura, que es 3 metros. Recuerde que ese 0.5 al cuadrado no es más que multiplicar 0.5 por 0.5, es decir, radio por radio. Hacemos uso de la calculadora y vamos a obtener que el resultado es entonces 2.36 metros cúbicos. Recuerde que esa es la unidad en el Sistema Internacional de Medidas. Y si estamos trabajando con el metro,
metro multiplicado por 2 por metro cuadrado es metros cúbicos o metros al cubo. Así se puede leer en este caso. Y como todo problema tenemos que dar una respuesta, la cual sería entonces que el volumen del cilindro de don Ernesto es de 2.36 metros. Ya don Ernesto no puede estar preocupado entonces por desconocer el volumen y puede calcular entonces cuántos quintales de maíz caben en ese cilindro. Más adelante resolveremos más ejercicios sobre lo que es el cálculo de volumen de sólidos, ya sea irregular o irregular. Así que te espero en la próxima.